Muy buenos días, en este curso pues vamos a tratar lo que es maloclusiones dentarias y lo vamos a hacer de una forma en la cual vamos a clasificar estas maloclusiones dentarias basándonos en un principio. ¿Cuál es ese principio? Conocer primero qué es una oclusión normal para saber qué es una maloclusión. ¿Qué es una oclusión normal? Es cuando las piezas dentarias, tanto la superior como la inferior, tienen un encaje ideal, una oclusión ideal para yo poder hacer la trituración de mis alimentos. Siguiendo con este parámetro, entonces, ¿qué es una maloclusión? Es precisamente cuando una de esas piezas no tiene el engranaje o no encaja perfectamente con su opuesto o lo que nosotros llamamos antagonista. Y esto nos conlleva a que haya una malposición dentaria y yo no pueda hacer la trituración de mis alimentos de una forma ideal. Estas maloclusiones pues se las debemos al señor Angle, quien fue el que descubrió o el que trató de mirar cómo podía clasificar estas maloclusiones y se basó en el primer molar superior con el primer molar inferior, ambos permanentes, y dándoles una posición ideal donde dijo que si se cumplía o no se cumplía le iba a dar ciertas clases o ciertos nombres, y vamos a mirar cómo fue que lo determinó. ¿Qué nos dice Angle? Que basándonos en el primer molar superior nos dice que la cúspide mesiovestibular del primer molar superior debe encajar en el surco vestibular del primer molar inferior. Entonces vamos a mirar en esta imagen a qué se refiere Angle. Angle nos dice que la cúspide mesiovestibular del primer molar superior debe encajar en el surco vestibular del primer molar inferior. Como todavía estamos conociendo la morfología de todos los dientes, entonces acá explico que ustedes ya más o menos saben que el primer molar inferior tiene tres cúspides, una, dos y la pequeñita que es la distal, ¿sí? Entonces, como hay tres cúspides, deben de haber dos surcos, un surco y otro surco, ¿sí? Ahí ya conozco los dos surcos, pero los identifico en que este es el surco vestibular mesial y entonces este sería el surco vestibular distal. Ya conociendo eso, entonces ahora sí entro a lo que dice Angle, que la cúspide mesiovestibular del primer molar superior, o sea esta, debe encajar en el surco vestibular del primer molar inferior, o sea este surco que vemos acá y que es el que divide esta cúspide de esta cúspide. Ahí estoy cumpliendo una de las llaves de oclusión. Entonces Angle dijo, si eso se cumple, este dicho paciente estará cumpliendo la llave de oclusión y la voy a denominar clase 1, ¿sí? Clase 1, o que la podemos llamar norma oclusión. De los dos nombres puedo llamar a este tipo de oclusión en la cual el molar superior con el inferior hacen un encaje perfecto o ideal, ¿sí? Entonces acá clase 1, norma oclusión. Pero Angle también nos dijo lo siguiente. Aquí vamos, antes de que explique lo anterior, lo que sigue, miremos en una prótesis total cómo se ve entonces en un caso real. Acá vemos que cuando yo enfilo, posiciono los dientes, debo tratar de cumplir esa llave que Angle me dijo, y es que la cúspide mesiovestibular debe encajar en este surco. Y ahí estamos viendo un caso real de una prótesis total con la llave de oclusión de molares. ¿Por qué digo de molares? Porque ya habíamos hablado de que también hay una en
molar inferior y en canino inferior, ocluyendo con canino superior. Quiere decir que aquí cumple la llave canina. Canino superior debe encajar en la mitad de canino inferior y premolar inferior. Y aquí estaría la otra llave de oclusión, pero que en este caso Angle no nos está hablando todavía de esta llave de oclusión. Entonces vuelvo y retomo acá que Angle nos decía que puedo tener una llave de oclusión normal, ideal en los molares, ¿sí? Puedo tener esta llave de oclusión, pero en anteriores puedo tener defectos. Como ven acá, estos son defectos, pero puedo tener una clase 1. Y es que si yo tengo algún defecto en estos dientes, pero cumplo la llave de oclusión en los molares, para Angle sigue siendo clase 1. ¿Sí? Yo puedo tener unos apiñamientos. ¿Qué son apiñamientos? Cuando los dientes no caben en la arcada. Y todo eso que ven acá son apiñamientos. ¿Sí? Estos dientes no caben en la arcada y están apiñados. Pero se está cumpliendo la ley del primer molar inferior con el superior. Entonces, así este paciente tenga este desorden, seguirá siendo una clase 1. ¿Pueden tener espaciamientos? Sí. ¿Qué son espaciamientos? Son diastemas, espacios en los dientes que algún paciente pueda tener. ¿Tiene la llave de oclusión molar perfecta? Sí. ¿Tiene espaciamientos? Sí. Es una clase 1 porque está cumpliendo la llave de el molar. Así tenga todos estos espacios, así tenga defectos en los anteriores, sigue siendo una clase 1. ¿Qué es una mordida abierta? Es cuando el paciente tiene los dientes anteriores o muchas veces posteriores muy abiertos, pero en este caso estamos hablando de anteriores. ¿Por qué? Porque tengo la llave de oclusión bien, estoy cumpliendo con la llave de oclusión, más sin embargo acá tengo problemas en anteriores. Aún así, para Angle sigue siendo una clase 1, porque está cumpliendo la llave de oclusión en posterior. Entonces, para Angle, todas estas modificaciones hacen que así cumpla la llave molar, sigue siendo una clase 1 para él. ¿Sí? Entonces vemos algunos ejemplos de que para uno diría no es una mordida ideal, ni una mordida buena, ni una mordida que uno dijera es lo mejor, ¿cierto? En este caso, pues miramos que este paciente no solo tiene los dientes salidos, sino que por acá hay una oclusión que ya no es ideal porque sería mordida cruzada. Entonces aquí en este caso ya Angle no determinaría esto como una llave de oclusión o una clase 1 porque ya no está cumpliendo lo del molar, ¿sí? Entonces ya para Angle eso ya sí sería otro defecto aparte del que tenemos acá, porque sería otro tipo de oclusión. Y hay otro tipo de oclusión que es el clase 2, que nosotros lo podemos conocer también como disto-oclusión. Vamos a explicar por qué también le podemos decir disto-oclusión o clase 2. Esta clase 2 se subdivide, pero vamos a mirar primero qué es una clase 2 genérica. Si vemos acá, el molar inferior no está encajando en la cúspide mesiovestibular del molar superior. ¿Qué hizo este molar? Que la mandíbula se fue hacia atrás. ¿Qué hizo la mandíbula? Hizo un recorrido o desplazamiento hacia atrás. Por ende, el molar inferior se fue hacia atrás. Por eso lo llamamos disto-oclusión, porque el molar se fue hacia la distal, o sea, hacia atrás, ¿sí? Por eso lo llamamos disto-oclusión o clase 2. ¿Qué nos dice la clase 2? Que es cuando la mandíbula se va hacia atrás. Y esto provoca que los dientes anteriores se vean más adelantados, se vean hacia adelante, ¿sí?
Entonces acá en esta clase la podemos denominar clase 1, clase 2 división 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mandíbula se fue hacia atrás y los dientes anteriores quedaron expuestos hacia adelante. Por eso denominamos disto-oclusión. Entonces ya sabemos que la clase 2 división 1 es que la mandíbula se va hacia atrás y que los dientes anteriores superiores quedan más expuestos. Y hay otra clase que se llama la clase 2 división 2. ¿Sí? Clase 2 división 2 o disto-oclusión división 2. ¿Qué es lo que nos dice esta clase 2 división 2? Que es lo mismo que la clase 1, que la clase 2 división 1, y es que los dientes superiores se ven adelantados, pero los centrales hicieron una linguoversión, como dice acá, linguoversión. ¿Qué es linguoversión? Que se fueron hacia atrás o hacia la lingual, ¿sí? Se fueron hacia atrás. Entonces sigue siendo la clase 2, que es dientes superiores adelante, inferiores hacia atrás. Pero la división 1 es dientes superiores muy adelantados simplemente, y la división 2 es dientes adelantados, pero los centrales se fueron hacia lingual, se linguoversionaron. ¿Sí? Entonces acá vemos que la clase 2, como se dice clase 2 en su totalidad, es que la mandíbula se fue hacia atrás y los dientes superiores quedaron expuestos o más adelantados. Esa es clase 1. Y la clase 2 es que sigue siendo los dientes adelantados, pero que los dos centrales se fueron hacia la lingual. Ahí está, clase 1 y clase 2. Esto es una cefalometría. Y cuando yo tengo este defecto de clase 2 o clase 3, pues lo más ideal es que yo trate de tomarme o me hagan tomar una cefalometría, algo muy preciso y exacto, donde el odontólogo sabe qué tantos grados deben mover para yo poder tener dos cosas: funcionalidad y estética. Entonces acá yo puedo tener la masticación ideal, si me cuadran todos los dientes como deben ser con todos los grados, y me pueden dar estética en mover los anteriores para que puedan quedar de una forma más ideal. Entonces con esta cefalometría yo tengo la posibilidad de ver como odontólogo qué tantos grados debo de mover cada diente. No se debe mover bruscamente ni apretar. Cuando se hace una ortodoncia, eso no es apretar un resorte y ya. Debo de saber cuánto debo apretar ese resorte para poder tratar de llegar a lo más ideal posible. Entonces acá vemos casos de linguoversiones de pacientes donde vemos los dientes superiores bastante adelantados, como estos dos laterales, pero los centrales más hacia lingual o linguoversión. ¿Sí? Acá podemos ver y apreciar todo eso. Y hay otra que llama clase 3 o mesio-oclusal. ¿Sí? Clase 3 o mesio-oclusal. Entonces, como ya entendimos el término del anterior, quiere decir que la mandíbula se fue o se vino hacia adelante, sino hacia mesial. Quiere decir que esa mandíbula quedó más expuesta que los superiores, y por eso decimos que es mesio-oclusal, porque debería estar este molar acá, pero él se fue hacia adelante. Quiere decir que la mandíbula tuvo una posición de mesio-oclusión, se fue hacia adelante y los superiores quedaron más hacia atrás. Por eso nosotros decimos mesio-oclusal o clase 3. ¿Sí? Ya entendiendo el primer concepto, este ya lo tienen un poco más
más claro. ¿Qué mordidas puedo encontrar en estas clases? Yo puedo encontrar mordidas cruzadas, ¿sí? Puedo encontrar mandíbulas que están demasiado expuestas, o sea, muy salidas. Y puedo encontrar también maloclusiones hereditarias. Entonces, ya acá entramos a mirar que aparte de las clases que pueda tener, pueden tener otros ítems, otros agravantes en la masticación. Esto que estamos viendo, todos son mordidas de lo que nosotros denominamos clasificación dentaria. ¿Por qué? Porque también pueden haber clasificaciones esqueléticas. Y es que es cuando yo tengo estas mismas posiciones, pues ya no es por la posición de mis dientes, sino que ya pudo ser por algo más esquelético, algo más deforme, algo que ya me pudo haber modificado, un accidente o muchas cosas que pueden haber modificado mi mandíbula o mi maxilar superior. Entonces ya acá entramos a jugar con lo que nosotros denominamos maloclusiones esqueléticas. Y acá vamos a ver unos ejemplos de lo que podemos ver como maloclusiones esqueléticas. Entonces, si este es el molar, ¿cierto? Estamos viendo que aquí la posición del molar está ideal y este es el superior y este es el inferior y me están diciendo que es una normaoclusión, quiere decir que ahí están los dos molares, ¿sí? Entonces acá estaría el molar superior, molar inferior y eso es una mordida normaoclusión. Eso lo estamos viendo por la forma esquelética. Si acá está la posición donde debería estar el molar y este se fue hacia adelante y este también, entonces lo llamamos doble protrusión porque se fueron hacia adelante. Si fuera lo contrario, que se van hacia atrás como acá, entonces lo llamaría doble retrusión porque fueron los dos. Si miramos este de acá, tengo que el superior tiene el molar en la posición ideal, pero el inferior se fue hacia atrás. Entonces aquí diría que es una retrusión inferior porque la mandíbula se fue hacia atrás y lo podríamos llamar en la clasificación dentaria como clase 2. Pero estamos viéndolo como una forma esquelética, ¿sí? Acá miramos lo mismo, superior está bien, el inferior se fue hacia adelante, entonces lo llamamos protrusión inferior. Acá miramos que el inferior está bien y el que se fue hacia atrás fue el superior, entonces retrusión superior. Y así sucesivamente podemos ya identificar esto. Muchas gracias.